大家好，我是小满。今天我们要看一段来自西班牙知名播客 Yuri Sabad 的硬核访谈，嘉宾是地缘政治与中国问题专家克劳迪奥·费霍。他在节目中抛出了一个极其尖锐的议题：中国真的比西方更优秀吗？他直言，中国早已跨越中国制造的模仿阶段，正以集体主义的牺牲和极度内卷的竞争意识，全面向中国创造的技术霸权进发。西方精英究竟是如何剖析中国崛起底层逻辑的？他们眼中我们付出的代价又是什么？一起进入今天的深度解析。¿Realmente China está haciendo las cosas mejor que Occidente? Y tengo una lista para que tú nos digas si sí o si no. ¿Vale? Iremos a por ella. Claudio, en esta lista te voy diciendo sectores y tú me dices si China ya ha adelantado a Occidente, ¿vale? 1. Coches eléctricos. Hombre, eso está clarísimo. Tan claro está que la pregunta para Occidente es si debemos olvidarnos y ponernos a fabricar o a pensar en la siguiente generación de coches, que no sean eléctricos, sino otra cosa. Baterías. También, aunque aquí quizá pudiera haber revoluciones de algunas formas distintas de baterías, pero ahora mismo las baterías que están en cualquier, sobre todo en un coche, pero también otras son chinas. ¿Sí? Trenes. Mira, aquí España tenía una posición, era el país que tenía más líneas de alta velocidad, no más kilómetros. Ahora, por supuesto, China de largo, España tiene una buena posición y sobre todo han adquirido mucha experiencia en construir trenes de alta velocidad en sitios complicados. Uh-huh. Y esa ingeniería, ¿no? Que es un poco ingeniería de know-how, de ir progresando poco a poco, pues sí, les hace estar en cabeza. Y sus trenes son puntuales, dicho sea de paso. Energía solar. Todos los paneles solares prácticamente. Aquí había cierta capacidad en Europa y se abandonó y son chinos y tiene una competencia feroz de precios que hace que casi todas las empresas que fabrican paneles solares en China pierdan dinero. Interesante. Drones. DJI, la empresa líder en el mundo, sí, tiene 60% del mercado. Yo no me lo sé de memoria, pero por ahí. Robots. Ahora está la compañía esta famosa, ¿no? Unitree, la que salen esos robots haciendo cosas que están a medias entre lo militar y lo civil. Uh-huh. ¿Pagos móviles? Sí, eso lleva mucho tiempo siendo... Y aquí, oye, aquí con el Bizum hemos adelantado, pero todavía en China, cuando vas por allí, simplemente escaneas un código y ya has pagado. Y tu WeChat, el WhatsApp chino, también lleva asociada un monedero. Tu vida es más sencilla. ¿IA? Esta es una cuestión que requiere una explicación larga. Los modelos chinos han llegado a veces a estar muy cerca de los modelos que se dice de frontera en Estados Unidos. Uh-huh. Pero claro, son mucho más baratos. Vamos a hablar de muchas de estas cosas y vamos a hablar de dónde venimos. Porque veníamos de un punto, Claudio, en el que cuando veías Made in China o cuando veías que las cosas se hacían en China, pensabas, China está copiando a Occidente. ¿Cuándo ha empezado Occidente a copiar a China? Pues si le quieres poner una fecha, podemos hablar de más o menos unos entre 5 y 10 años, ¿no? En China ya no hablan de Made in China, bueno, en inglés, perdón, sino que hablan de Invented in China, ¿no? Eso es un poco el paso. También históricamente, si uno mira un poco una historia económica, todos los países que han querido ser líderes en tecnología han pasado por una fase de copia. Estados Unidos hace 100, 120 años renegaba de la propiedad intelectual porque no tenía. Ahora China renegaba de la propiedad intelectual y ahora es un campeón de la propiedad intelectual porque tiene ahora más patentes en muchos ámbitos que ningún otro país. Uh-huh. Y este sentido de ir a la cabeza hace que todo lo que estamos viviendo a nivel geopolítico lo podamos entender como una supremacía tecnológica. Es decir, si estamos viendo este cambio de orden mundial, pasa porque China ha adelantado tecnológicamente a Occidente. Yo te diría que el objetivo de China es... hay 3 palabras que se parecen pero son distintas. Liderazgo, que significa que, oye, en una cierta tecnología, en un cierto ámbito, pues estás por delante,
pero las tecnologías cambian, ¿no? Se habla de generaciones de tecnología y cada 10, 15, 20 años hay un cambio, ¿no? Yo qué sé, las cámaras digitales y la gente ahora hace las fotos con el móvil, ese es un ejemplo, o hay muchos otros, ¿no? O tú buscabas con Google Search y eras feliz y ahora todo el mundo busca con inteligencia artificial, ¿no? Y parecía que Google Search iba a ser indestornable. Entonces hay esos cambios. Ese es un tipo de liderazgo. Hay otro que se llama hegemonía, cuando el liderazgo basado en tecnología ocupa muchos sectores. El ejemplo podría ser la inteligencia artificial, esa es la apuesta de Estados Unidos, lo que está intentando. Y luego está el tema de supremacía. Supremacía significa que yo estoy por delante tuyo y no me vas a poder alcanzar nunca. Tengo algo que me permite anticipar tus movimientos. Ese es el santo grial y hay una parte de lo que sucede en el mundo en tecnología, esta competencia feroz que estamos viendo, sobre todo entre China y Estados Unidos, tiene muchos tintes de esta idea de supremacía tecnológica, pero afortunadamente no estamos ahí. Ahora sí podemos decir que hay un liderazgo de China, pero liderazgo en muchos sectores industriales, sobre todo, ¿no? Con tecnología que industrias concretas utilizan, pero todavía no estamos en la supremacía, afortunadamente. ¿Y ese liderazgo, Claudio, tú que conoces muy bien también la filosofía, la mentalidad china, pasa por precisamente eso? Una mentalidad de decir, tenemos que competir, tenemos que ser los mejores, vamos a echar el resto, lo que necesitemos para superar a nuestros oponentes. La lectura de China es histórica. Ellos han hecho un análisis y han llegado a esta conclusión, que creo que no es desacertada. Los imperios, es decir, los poderes grandes que ha habido en el mundo, siempre lo han sido porque tenían un dominio de la tecnología. Esa es su lectura, es una lectura histórica. Entonces, ¿qué ha decidido? Más que China, yo diría el partido, así muy en concreto, ha decidido que ese camino para ese liderazgo, al menos futuro, pasa por invertir en tecnología. Y las noticias que traigo solamente van a acelerar. O sea, estamos en casi los comienzos, ¿no? Ahora ya sabes que China es una economía planificada y tiene planes quinquenales. Ahora acaba de publicarse, todavía está en borrador, el plan del 26 al 30. Van a invertir todavía más en investigación y desarrollo, van a insistir más en este ámbito. Es más, tengo la impresión de que el acuerdo, el pacto tácito que hay en la sociedad china de el partido / gobierno te garantiza desarrollo económico, seguridad física, a cambio de, oye, las libertades que traen el caos, mejor no tocarlas, creo que está transformándose en hay que sacrificarse por un liderazgo futuro que tiene base tecnológica. Oye, y eso significa invertir más en tecnología y, por ejemplo, invertir menos en seguridad social. ¿Y eso todos los chinos lo encuentran bien? ¿No se lo plantean? ¿No hay un debate en ese sentido de decir, pues a lo mejor estaría mejor otra cosa? En China hay debates, ¿vale? Y sorprendentemente hay más debates de lo que visto desde fuera parece, ¿no? Aquí la imagen que tenemos de China es como muy unidimensional y muy homogénea cuando la realidad es un poco diferente. En Estados Unidos, si coges el PIB, ¿no? El Producto Interior Bruto, y de 100 puntos, 80 son de consumo y 20 son de otras cosas. En Europa pues pueden ser 60, 70 puntos. En China son 35 puntos. Eso significa que, claro, tienes que decidir dónde pones el dinero. Si lo pones, digamos, en bienestar social, esto técnicamente se llama transferencia a los hogares, ¿no? Pues no sé, desempleo o prestaciones, jubilación. No te da para invertir. En China, el partido le está diciendo a la población hay que sacrificarse e invertir en industria, inversión, ¿no? En tecnologías, innovación, porque esto va a ser el origen del futuro beneficio. Pero ahora toca sacrificarse. Y desde un punto de vista, por ejemplo, o el partido, ¿no? Se ven como los artífices de ese cambio de dinámica, de ese siglo de la humillación china que ha pasado a ser el tigre y el motor económico del mundo. Absolutamente. Ellos piensan que es lo que toca ahora para alcanzar ese liderazgo, ¿no? Y por eso le piden a la población, y hay mucha narrativa, que
que sean conscientes de que están sacrificándose para un bien común, ¿no? Y se apoyan en ideas un poco colectivistas, ¿no?, que puede haber en la sociedad china. Pues también es cierto que en todas las sociedades, si hay desarrollo económico y crees que a tus hijos le va a ir mejor, a tus hijas le va a ir mejor, el gran problema para China sería que separara de una forma muy dramática ese desarrollo, ¿no?, esa especie de pacto. Quizá por ese motivo, en previsión de que pudiera suceder, están estos nuevos mensajes de que hay que sacrificarse por un liderazgo futuro, ¿no? Y aunque ahora las cosas no sean tan buenas. Creo que eso está de alguna manera en el ambiente, ¿no? ¿La mentalidad del dragón, la mentalidad del sacrificio es algo inherente en la cultura china o es algo que nosotros tenemos en la cabeza y no es así? O sea, yo lo que creo que es, o sea, hay rasgos de colectivismo. Colectivismo significa que el conjunto es más importante que el individuo. Pero eso es algo que nosotros en el Mediterráneo, ¿no? O sea, podemos llamarlo latino, hispano, que el que escuche esto elija el nombre. Nosotros también somos un punto colectivistas. Por eso, por ejemplo, en el sur de Europa entendemos un poco una observación que no tengo datos científicos, pero siempre digo es que creo que a los que somos de esta zona no nos suele ir mal en China, porque no nos resulta tan ajeno. A los que les va mal en China son a los que son más individualistas, como Estados Unidos o el norte de Europa. Y eso yo creo que es un elemento importante. ¿Qué significa? Pues significa, y aquí hay ejemplos también si uno los piensa, ¿no?, que estás dispuesto, oye, por el bien de tu familia, tus amigos, tu tribu, y en el caso chino a lo mejor la tribu es muy grande, ¿no?, pues estás dispuesto a renunciar a ciertas cosas. Y a lo mejor en otras culturas no. Es sobre esa base sobre la que se apoya en parte el sistema. Pero tampoco puede retorcer el brazo porque las personas son personas. Desde ese punto de vista, en un marco geopolítico, ¿en qué punto está China en relación a la guerra de Irán, Estados Unidos, todo este tema? Es decir, ¿entienden que tienen que pasar por un sacrificio también de esa índole para tirar para adelante? Una cosa interesante es que China lleva tiempo preparándose para lo que ellos entienden que es un conflicto que va a ir subiendo de intensidad. Eso es también una de las consecuencias de su análisis histórico. Ellos siempre piensan que cuando ha habido un cambio de tercio, ¿no?, digamos, geopolítico en el mundo, con el resultado, el que sea, puede ser que el resultado vuelva a ser que Estados Unidos a la cabeza. Eso no lo sabemos, pero ellos han observado que siempre hay turbulencias, unas turbulencias que duran tiempo, a lo mejor 20, 30, 40 años. Y entonces lo razonable es que te prepares. ¿Cómo te preparas? Te preparas económicamente. Ellos tenían reservas de petróleo, curiosamente. Te preparas tecnológicamente y te preparas socialmente. Le dices a tu población, oye, que vienen, nada de relajarse, que vienen tiempos complicados y hay que estar preparados. A China, sobre este marco, ¿no?, de preparación para un conflicto en el que yo creo que están, a China le interesa que haya cierta turbulencia, porque si no, no hay cambio, ¿no?, ciertas inestabilidades. Pero creo que a China no le interesa un mundo completamente caótico, porque todavía no están preparados. Un mundo completamente caótico viene demasiado pronto. Ellos, por ejemplo, no tienen experiencia en ser líderes. Pueden que haya sido el país más grande económicamente o más importante económicamente del mundo, pero nunca han sido los líderes. Tienen una carencia de experiencia en ese ámbito, ¿no? Tampoco en tecnología. Ahora se encuentran liderando ámbitos tecnológicos y no tienen una experiencia. Pero ellos, dentro de un panorama geopolítico como el de ahora, ¿se sienten cómodos con Estados Unidos? ¿Se sienten cómodos con Rusia? ¿En qué punto real está China dentro de ese risk, ¿no?, en el que vemos actores muy enfrentados? O sea, para Estados Unidos, aquí son ámbitos distintos, ¿no? Para Estados Unidos lo que han hecho ha sido, digamos, reunir como munición para poder tratar con Estados Unidos. El ejemplo que se pone siempre sobre la mesa son las tierras raras, ¿no? Si Estados Unidos, pues oye, te pone... ¿Qué son las tierras raras? Las tierras raras, cuando estudiábamos química y te ponían la tabla de los elementos, ¿no?, pues había algunos que todos se acuerdan, ¿no? Hidrógeno, helio, litio, estos son los tres primeros, ¿no? Y te acuerdas de los nombres, ¿no? Y los has visto. Y luego, al final de ella, hay unos nombres que te resultan muy raros, ¿no? Neodimio
y cosas así que están muy al final de la tabla. Se llaman raras porque su concentración son elementos químicos cuya concentración es muy pequeña. Es decir, que si quieres conseguirlos tienes que coger mucha tierra, literalmente, y trabajar sobre ella, ¿no? Con procesos de refinado muy complicados, que por cierto domina China y también tiene la propiedad intelectual asociada. Y entonces sacas cantidades muy pequeñas. Pero resulta que esos elementos son clave para muchos de los sistemas modernos, ¿no? Tecnológicos, desde un móvil hasta un misil. Por poner un ejemplo, hay electroimanes, ¿no? Los imanes que son los que mueven pequeñas cosas, ¿no? Metidos dentro de todo tipo de objetos, pues eso requieren un cierto tipo de elemento químico. O yo qué sé, por poner otro ejemplo, los sistemas de satélites requieren un tipo de semiconductores que también requieren una tierra rara de estas en particular. Sin ellos estás perdido. Entonces tú, por ejemplo, Estados Unidos fabricas más armas, pero al final necesitas tierras raras. Y el tema de las tierras raras es una forma de tener, tener una carta. El mundo se ha convertido en una partida de póker, si no en algo peor. Pero desde luego necesitas cartas para jugar y China se ha ido reuniendo esas cartas. Entonces, al principio en el comienzo de todas las cadenas de valor tecnológicas, el punto inicial o la base son estos elementos. Y China controla pues a lo mejor 80% de lo que es la fabricación como tal. Es decir, aquí está el elemento para que luego lo utilices en el sistema que sea. Pero también muy importante, el proceso de refinado, es decir, aunque se produzca en otro sitio, por ejemplo en África, son empresas chinas y plantas en China las que hacen el refinado, que es muy complicado. Y tercer nivel, la propiedad intelectual de esos procesos también la tiene China. El motivo, que también lo tenemos que hacer nosotros mirar como occidentales, es que todo eso era súper contaminante. Nosotros tenemos algunas tierras raras en España, pero ¿quieres cargártelas de esas de Extremadura a cambio de conseguir tierras raras? 视频看完了，我们可以明显察觉到，如今西方知识界对中国的态度早已从早期的傲慢与偏见转变为深层的危机感与敬畏。西方终于开始正视，中国的科技突围不是靠运气，而是建立在数代人极度的勤奋、忍耐以及为长远未来牺牲当下的集体主义基石之上。费霍的剖析冷酷却切中要害，他看透了中国在新能源、人工智能、稀土等领域的绝对优势，本质上是为了争夺未来的地缘政治主导权。这既是西方敲响的警钟，也是对中国突围的一份客观背书。但在认同之余，我们也要清醒地看待他所指出的代价。在国家科技狂奔的同时，普通个体确实承受着巨大的竞争压力与内卷。真正的强大不仅是宏观数据的反超，更是跨越生存危机后对民生福祉的关照。在星辰大海的征途中，如何让每一个付出血汗的普通人共享红利，是我们高质量发展下一阶段的必答题。西方正在重新审视中国，而我们也要在变局中走好自己的路。我是小满，我们下期见。